continuación, vamos a tratar un tema que no es muy conocido por todos, a lo mejor lo escucharon nombrar, saben de qué se trata, pero no todos tienen un concepto claro de a qué se refiere, y es básicamente al tema de anestesia. Cuando uno nombra la palabra anestesia, inmediatamente refiere, o la mayoría de las personas refieren a dos cosas: sueño, dormir. Básicamente porque está relacionado con el conocimiento común de que si yo voy a estar bajo anestesia, voy a estar dormido. Y esto va mucho más allá de estar o no estar dormido, porque hoy vamos a demostrarle que no solo hay anestesia estando dormido, sino que hay muchas maneras de hacer anestesia. Pues bien, entonces, definamos la palabra anestesia. Anestesia deriva del griego anaestesia, donde a es privativo, o sea, sin, y anestesia es dolor. Podríamos inferir entonces que quiere decir sin dolor. Consiste en la utilización de métodos físicos o químicos a fin de evitar el dolor ante la presencia de un estímulo doloroso. Como métodos físicos, podríamos dar un ejemplo simple, que es la aplicación de hielo local, por ejemplo, en el lóbulo de la oreja, cuando van a hacer la perforación para la colocación de un aro. O la aplicación de calor, en el caso de una tortícolis, porque reduce el dolor al producir relajación muscular y eso alivia bastante el dolor. Como métodos químicos es la utilización de químicos o medicamentos que administrados en forma local o sistémica van a producir anestesia. Como especialidad, podríamos decir que la anestesia es una de las más modernas especialidades dentro de la medicina, que está en constante evolución y que abarca diferentes campos como ser el tratamiento del dolor y la reanimación. Como podrán apreciar en este cuadro, distinguimos básicamente tres tipos de anestesia: la anestesia regional, la anestesia general y la anestesia combinada. Cuando nosotros hablamos de sueño, estamos refiriéndonos específicamente a lo que sería anestesia general y también a anestesia combinada. Anestesia regional ocupa 4 lugares o tiene 4 ítems fundamentales, que son la anestesia local, la anestesia de los plexos, la anestesia peridural y la anestesia raquídea. En el transcurso de esta charla vamos a ir tocando cada uno de estos ítems y ustedes van a poder tener en la parte superior derecha de su diapositiva sobre qué tema estamos hablando para no perderse dentro de este esquema. Comencemos entonces diciendo qué es una anestesia regional. La anestesia regional es utilizada para suprimir el dolor en alguna o algunas zonas o regiones del cuerpo, de ahí su nombre, utilizando agentes anestésicos que, aplicados de distinta manera, o tópica o inyectada, en ciertos lugares o espacios, pueden producir analgesia, anestesia, y de este modo permitir la realización de algún acto quirúrgico. Sus orígenes son muy antiguos, se remontan a la antigüedad. Ustedes conocerán que los incas ya utilizaban las hojas de coca machacadas de distinta forma, las cuales se las aplicaba o se las consumía y permitían a ellos realizar intervenciones quirúrgicas, y está demostrado que hubo hasta trepanaciones de cráneo mediante este preparado. Los países de Oriente ya tenían bastante conocimiento, por ejemplo, de los efectos de clavos de olor en el tratamiento de las odontalgias. Es así que en 1860, ya viniéndonos más a la modernidad, Albert Neyman aisló el alcaloide de la cocaína por primera vez, y Freud y Keller la utilizaron en forma tópica para anestesia ocular. Dicho sea de paso, que a partir de este momento Freud se convirtió en un asiduo consumidor de cocaína, probando las distintas maneras. En 1898, August Bier, en Alemania, realiza la primera anestesia intradural, se la hace él mismo o se la hace hacer sobre él mismo, y es el primer paciente que tiene una cefalea postpunción. Esto es anecdótico y lo van a ver mucho más adelante en el transcurso de esta charla. Enholm en 1905 sintetiza otro éster de la cocaína, que es la procaína. Este ya empieza a ser uno de los anestésicos modernos dentro de los derivados de la cocaína. En 1927, Abel aísla la adrenalina de la glándula suprarrenal, que tiene una gran importancia, porque, por ejemplo, en 1903, Heinrich Braun preconiza el uso de cocaína con adrenalina, porque ellos se daban cuenta que agregando adrenalina a la cocaína prolongaban la duración de acción del medicamento.
Rhine-Hood en Escocia y Pravas en Francia comienzan a utilizar jeringas y agujas hipodérmicas de metal. Tengan en cuenta que hasta esa época no existían las jeringas y las agujas. Aparecieron las jeringas de metal y las agujas hipodérmicas y hasta ese momento todas las infiltraciones se hacían con pluma en el cual en esa zona iban depositando o polvo o líquido que iba penetrando dentro de los tejidos. En el año 1948 se introduce la lidocaína, anestésico moderno que se utiliza hasta el día de hoy y fue sintetizada por Lufgren en Suecia. Y en 1963 aparece la bupivacaína, también sintetizada en Suecia. Estos son los anestésicos que actualmente se siguen usando. Bueno, entonces, ya que empezamos a hablar de esos anestésicos, ahora empecemos a entender qué son los anestésicos locales. Un anestésico local es aquel que bloquea de una forma transitoria la conducción nerviosa, más allá de su punto de aplicación, cuando se administra localmente a una concentración adecuada. Su mecanismo de acción principalmente es provocar un bloqueo de los canales de sodio y potasio en la célula nerviosa. Alterando su potencial, impide la despolarización y por ende la conducción del impulso eléctrico. De acuerdo a su estructura química, vamos a reconocer dos grupos fundamentales, los ésteres y las aminoamidas. Como ustedes podrán ver en este cuadro, que los dejo para que lo tengan y lo puedan consultar cuando ustedes deseen, hay una serie de medicamentos anestésicos bloqueantes de la conducción, o sea, anestésicos locales, pero nosotros nos vamos a concentrar fundamentalmente estudiándolo a tres, que son los que más se utilizan o los que habitualmente ustedes van a ver utilizar, que es la bupivacaína, la lidocaína y en menor proporción la procaína, que ya no está en uso, pero que tuvo un antecedente muy importante porque fue la que abrió las puertas para los otros anestésicos. Bien, ya entrando en el tema específico, y como habíamos definido recién, los ésteres y las aminoamidas, en este slide estamos tratando el tema de los ésteres. La procaína, que fue sintetizada a partir de la cocaína por Einhorn en 1905, es la primera en ser utilizada como un anestésico local. Es de corta duración, 30 minutos aproximadamente, y tiene poca penetración. Se absorbe rápidamente a la circulación general y es hidrolizada una vez absorbida por la pseudocolinesterasa y tiene una toxicidad baja. ¿Cuál era el inconveniente o cuál era la ventaja, de acuerdo a cómo lo quieran ver? Prolonga el efecto de la succinilcolina, compite con la succinilcolina porque es hidrolizada por la misma enzima, la pseudocolinesterasa. Entonces, la mezcla de succinilcolina con procaína fue usada por administración endovenosa en anestesia general durante muchísimos años en nuestro medio, a lo que se le agregaba dentro de esta mezcla anestésica un hipnótico y tenían un grado de relajación muscular adecuada, de analgesia y de hipnosis con el hipnótico apropiado. Esta droga, como decimos recién, está prácticamente en desuso. ¿Por qué? Porque tiene poca penetración, porque se elimina rápidamente y porque fue reemplazada por otros anestésicos mucho mejores. Yendo al otro grupo de los anestésicos locales, tenemos las aminoamidas, que son las más modernas y las de mayor utilización en la actualidad. La componen un grupo importante de drogas, como ustedes habrán podido ver en el cuadro anterior, que tienen características particulares, formas de administración, depende si van a ser usadas en forma local, en el espacio peridural, subaracnoideo, como gotas oftálmicas, como analgésicos locales, etcétera, etcétera. La característica fundamental que comparten todas es que una vez absorbidas por los tejidos pasan al torrente circulatorio y son metabolizadas en el hígado. Se la mezcla habitualmente con adrenalina, que es un vasoconstrictor, en una proporción de 1 en 200.000, con lo que se logra prolongar la duración de acción al retrasar la absorción. Ustedes tengan en cuenta que el uso de mezcla de lidocaína con adrenalina es en la proporción de 1 a 200.000 en los frascos que ustedes utilizan como médicos para infiltrar, suturar una herida, etcétera, etcétera. Muchas veces evito aplicar anestésicos de los odontólogos en tejidos y esto hay que tener mucho cuidado porque la anestesia odontológica lleva 1 en 50.000 en su proporción con adrenalina, o sea que tiene mucho más vasoconstrictor, lo que nos puede dar isquemia de tejidos.
La intoxicación aguda con estos medicamentos está relacionada con dos elementos. O la inyección intravascular descuidada o no darse cuenta que uno está inyectando dentro del vaso, o si se inyectó mucha cantidad en el tejido, en alta concentración, la absorción rápida de esa droga también me puede dar una intoxicación. Como habíamos visto, es muy necesario respetar las dosis máximas permitidas en una infiltración local para evitar la intoxicación con estos agentes anestésicos. ¿Por qué? Porque producen toxicidad fundamentalmente ¿dónde? Sobre dos órganos, el cerebro y el corazón. La toxicidad sobre el sistema nervioso central comienza con un paciente que se empieza a desorientar. Ustedes ven que inyectaron una cierta cantidad de droga y el paciente se empieza a perder, se siente aturdido, puede sufrir vértigos, empieza a relatarle de golpe que siente un gusto metálico en la boca, desorientación, excitación. Doctor, estoy viendo doble, tengo ruido, acúfeno, y puede tener contracciones musculares, temblores, convulsiones, incluso puede tener depresión generalizada del sistema nervioso central, depresión respiratoria y paro cardiorrespiratorio si las dosis que se inyectaron fueron enormes. La toxicidad cardiovascular se manifiesta por la disminución de la velocidad máxima de despolarización de la fibra de Purkinje, es decir, así como nosotros las podemos usar a estos medicamentos como un antiarrítmico en las extracitos ventriculares, también tenemos que tener cuidado porque son inotrópicos negativos sobre la fibra del músculo cardíaco, o sea que nos puede dar depresión cardíaca. Me parecía importante destacar en este cuadro las concentraciones o la presentación en la que viene la lidocaína. Normalmente la presentan en concentraciones del 1 al 2% y en frascos que vienen con epinefrina y sin epinefrina. Los que vienen sin epinefrina son de un color celeste y los que vienen con epinefrina están marcados de alguna manera con una línea roja. Los frascos que se presentan son de 20 mililitros, en el cual un frasco que está al 1% tiene 200 miligramos de droga y un frasco que está al 2% tiene 400 miligramos de drogas. Como hemos dicho, el contenido con epinefrina la contraindica a su aplicación en zonas donde ustedes tengan circulación terminal. Punta de los dedos, nariz, oreja, pene. ¿Por qué? Porque esto puede producir isquemia. En el cuadro que ustedes tienen aquí abajo pueden ver la concentración, la cantidad de droga que tienen por mililitro, cuánto es la dosis máxima con y sin epinefrina, y cuánto es el volumen que puede usar aproximadamente en un paciente de 70 kilos. Y lo más importante que también tienen acá es sin epinefrina cuánto dura y con epinefrina cuánto es la duración aproximada de esta droga. Y bien, ya conocemos la droga, ahora tenemos que saber para qué se la usan. Se la puede usar con o sin epinefrina, tanto en bloqueos periféricos como centrales. Se usa sin epinefrina para anestesia endovenosa de Bier-Holmes. Es un tipo especial de anestesia que se realiza por vía endovenosa para el bloqueo del dolor en un miembro superior o miembro inferior, con la característica de que ese miembro tiene que estar exsanguinado y tiene que tener suprimida la circulación. Se lo inyecta por vía endovenosa y esto permite una anestesia de aproximadamente 1 hora, al cabo de la cual se saca el manguito que produce la compresión arterial y se reactiva la circulación. Se la usa sin epinefrina en forma endovenosa para el tratamiento de las arritmias ventriculares, como habíamos descrito anteriormente. Se la puede usar también sin epinefrina en goteo endovenoso como vasodilatador en las soluciones de CATS, que son soluciones de limpieza, o en la solución de CATS que se la utiliza en los pacientes que tienen una isquemia, por ejemplo, arterial en el miembro inferior, o para la limpieza de los catéteres arteriales que están colocados para medición de presión arterial invasiva. Se la utiliza en los bloqueos raquídeos. ¿Y qué característica tienen los bloqueos raquídeos? Es la que actúa más rápidamente, produce bloqueo motor más que la bupivacaína y su periodo de latencia es menor, por lo tanto a los 5 minutos yo ya puedo tener anestesia. En cambio, cuando uso bupivacaína en el espacio peridural tengo que esperar 15 minutos. También se elimina de forma más rápida, como habíamos dicho anteriormente, y también tiene menos toxicidad. Bien, ahora pasamos a la otra amida, la bupivacaína. Esta se presenta en concentraciones de 0,25 y 0,5%. Los frascos de 20 mililitros vienen en ambas concentraciones y pueden venir, al igual que la lidocaína, con y sin epinefrina.
Generalmente se la usa para bloqueos regionales plexuales y bloqueos peridurales. Hay una presentación especial que son las ampollas de 5 mililitros al 5%, que puede ser isobárica o que puede ser hiperbárica. A esta hiperbárica, ¿qué es lo que tiene? Lidocaína al 5%, en la cual se le agrega glucosa al 0,75%, y se la usa exclusivamente para el uso en anestesias subaracnoideas. Aquí tienen un cuadro comparativo en los cuales ustedes pueden ver la concentración, los miligramos por mililitro, las dosis máximas con y sin epinefrina y la duración, que como ustedes verán es mucho mayor que de la lidocaína si ustedes la quieren comparar. Hasta aquí habíamos definido la anestesia regional, que una vez más la ponemos a consideración. Se denomina anestesia regional porque produce bloqueo del dolor o analgesia en ciertas zonas o regiones, como habíamos visto mediante la administración de los agentes anestésicos que venimos describiendo. Ahora bien, ¿cómo pueden ser esos bloqueos regionales? Pueden ser de dos tipos, periféricos o centrales. Los bloqueos periféricos, a su vez, se pueden dividir en tres tipos, local, endovenoso y regional. Los bloqueos centrales o raquídeos, porque se realizan en el raquis a nivel de la columna, son de dos tipos, peridurales o subaracnoideos, que habitualmente los llamamos raquídeos. Para su comprensión, ustedes pueden ubicarse en el cuadro que tienen en la parte superior derecha de la pantalla y ahí van a tener una diferenciación entre uno y otro que vamos a ir explicando a lo largo de las próximas diapositivas. Para su orientación, arriba a la derecha verán que hablaremos ahora de la anestesia regional local. ¿En qué consiste? Es aplicar un medicamento que puede ser en forma superficial, por ejemplo, un ungüento sobre la piel que tiene un anestésico local más un vasodilatador que permita su absorción. Esto que logra una anestesia, analgesia en una superficie donde se aplicó el medicamento, pero con muy poca profundidad. Nos da la posibilidad de colocar un catéter o una aguja sin que el paciente tenga dolor o la exéresis de un lunar, por ejemplo. Cuando más hablamos de local superficial y cuando aplicamos lidocaína, por ejemplo, en la uretra para colocación de una sonda vesical o cuando usamos lidocaína en forma de gota para uso oftálmico. ¿Qué es local profundo por inyección? Como se describe, consiste en la administración de un anestésico local con o sin vasoconstrictor en la zona a operar. Entonces, por ejemplo, un ejemplo sería los procedimientos odontológicos, infiltración o infiltración para sutura de heridas, y la infiltración por plano para cirugía de hernia o para exéresis de lipomas, en el cual ya no tengo que solo inyectar en una sola superficie subcutánea, sino que me voy a planos más profundos inyectando el medicamento anestésico para esperar su acción. Pasamos al otro punto que son las anestesias de los plexos. Y aquí tenemos que hablar de bloqueos tronculares, que es administrar un agente anestésico local en las cercanías de un tronco nervioso que inerva a cierta zona. Por ejemplo, yo quiero producir una cirugía en la mano y puedo hacer un bloqueo a nivel de la muñeca, bloqueando los tres troncos fundamentales que son el radial, el mediano y el cubital, o puedo hacer un bloqueo a nivel del tobillo, en el cual yo puedo hacer alguna cirugía sobre el pie. El bloqueo regional endovenoso ya lo habíamos descrito, es el bloqueo de la administración con la administración de lidocaína al 2% en un miembro exsanguinado. Y los bloqueos plexuales consisten en la administración del agente anestésico local en las cercanías de un plexo nervioso que inerva a cierta región. Por ejemplo, bloqueo del plexo braquial para realizar cirugías en todo el territorio del miembro superior. Además nos da una característica, depende de la zona donde yo voy a bloquear el plexo, voy a tener mayor o menor anestesia en ciertas zonas del miembro superior o del miembro inferior. Es una de las características de las anestesias locales o anestesias regionales tronculares, plexuales, en las cuales puedo elegir qué plexo o qué zona de ese plexo poder infiltrar o poder dar una mayor concentración de anestesia para producir anestesia en una zona X del miembro, por ejemplo. Ahora entramos en otro gran capítulo, que son los bloqueos centrales. Sigan ustedes la imagen allá arriba a la derecha. ¿Qué son los bloqueos centrales? Es la administración de un agente anestésico a diferentes niveles de la columna lumbar, en concentración y en cantidad adecuada,
que me permitan conseguir anestesiar una zona determinada inervada por los plexos nerviosos emergentes de la médula espinal, 3 metámeras por encima y todas las metámeras por abajo de la zona elegida en la que yo puse e instalé el medicamento. Por lo tanto, de acuerdo al sitio de punción, los bloqueos pueden ser cervicales, dorsales o torácicos para la literatura inglesa, lumbares y sacrococcígeos. De acuerdo al sitio donde se administre el anestésico, el bloqueo puede ser peridural o ser subaracnoideo, que esta es una diferencia también muy importante que vamos a explicar. Bien, aquí hablaremos del bloqueo central, peridural o epidural. Para alguna parte de la literatura ustedes lo van a encontrar como peridural o como epidural. La famosa peridural, me pusieron la peridural para hacerme tal tipo de cirugía. ¿Qué es esta anestesia? Es la que se realiza mediante una punción con una aguja especial, que es una aguja de Toy, que tiene una punta roma y que la emergencia del líquido no sale por adelante, sino por arriba, en forma de una copa. ¿A dónde se introduce esa aguja? En un espacio intervertebral elegido, se llega hasta el espacio peridural, el que rodea a la dura madre, que es un espacio anatómicamente virtual con presión negativa. Ahí, en ese lugar, introducimos el agente anestésico que va a bañar las fibras nerviosas produciendo su efecto. ¿Con qué se lo realiza? Habíamos hablado de lidocaína al 2% o bupivacaína al 0,5%. Generalmente la hacemos con una concentración de epinefrina para que den mayor duración de acción. A su vez, para prolongar el efecto analgésico, se suele agregar una cierta cantidad de opiáceo, morfina, fentanilo o nalbuphina, que me va a dar confort y analgesia en el postoperatorio. ¿Para qué sirve también el bloqueo epidural? Habíamos dicho al principio de la charla que la anestesia también abarcaba el tratamiento del dolor. Yo, con un catéter peridural, dejándolo colocado y administrando una cantidad de droga correspondiente, puedo hacer tratamiento del dolor postoperatorio, del dolor crónico o del dolor por cáncer. También puedo hacer tratamiento del dolor y tener el parto sin dolor, que es una técnica muy requerida. El bloqueo peridural produce muy buen bloqueo sensitivo y no tanto bloqueo motor. ¿Esto qué ventaja tiene? Que yo puedo administrar una cierta cantidad de droga a cierta altura, producir analgesia en la zona que me interesa y sin embargo el paciente tiene la sensibilidad suficiente para poder pararse, deambular, ir al baño. Cuando ustedes realizan un bloqueo, generalmente, que se hace con bupivacaína al 0,5%, este bloqueo se instalará a los 15 minutos. A partir de ese momento ya están en condiciones de poder realizar una cirugía en la zona que ustedes pretenden hacerlo. Bien, ahora es el turno del bloqueo central subaracnoideo, también llamada raquidia, que consiste en la administración de lidocaína o bupivacaína sin epinefrina en el espacio subaracnoideo, es decir, en el seno del líquido cefalorraquídeo. Para ello se utiliza una aguja especial muy finita con forma de punta de lápiz y diámetro de 25 a 27 G. Tiene el diámetro de un pelo. Para que ustedes tengan idea, esa aguja entra por dentro de una aguja hipodérmica de inyección intramuscular o endovenosa. ¿Por qué se utiliza esta aguja? Para evitar la cefalea postpunción de la que habíamos hablado que sufrió ese señor Bier allá por los 1800-1900. También se la utiliza de esa manera, ¿por qué? Porque evita la pérdida de líquido cefalorraquídeo, que en definitiva es el que me va a dar la complicación, que es la cefalea postpunción. Los sitios de punción donde se la puede colocar a esta anestesia es por debajo del espacio intervertebral comprendido por las vértebras L2 y L3 en los pacientes adultos, ya que allí comienza la cola de caballo de la médula espinal y si son muy enérgicos en la introducción de la aguja, no dañarían la médula directamente por punción con la aguja. El anestésico, como dijimos, habitualmente elegido es la bupivacaína 0,5% hiperbárica. ¿Por qué hiperbárica? Para hacer que la droga descienda y no ascienda, no tenga migración rostral hacia arriba. A su vez, esto nos permite que si nosotros ponemos al paciente en un decúbito lateral, tenga anestesia de un lado o del otro lado del cuerpo, puedo jugar con los movimientos del paciente y tener bloqueo más arriba o más abajo. ¿Qué características tiene el bloqueo central subaracnoideo? Produce bloqueo tanto sensitivo como motor.
Se utiliza para procedimientos quirúrgicos abdominales, urológicos, ginecológicos y cirugías sobre los miembros inferiores, traumatológicas, varices, etc. La duración es menor que la de bloqueo peridural, que se realiza a la misma altura. Se utilizan menos cantidad de droga, 3 a 5 mililitros de bupivacaína, como máximo, en contraposición a la peridural, donde se administran 15 a 20 mililitros. ¿Esto qué me indica? Que yo tengo la posibilidad de no tener toxicidad o tener una menor toxicidad, porque la cantidad de droga que estoy instalando es mucho menor. Habitualmente produce menor inestabilidad hemodinámica. Cuando uno produce un bloqueo a nivel del raqui, está produciendo una simpaticectomía química. ¿Por qué? Porque estoy bloqueando los plexos simpáticos que van emergiendo a lo largo de la columna. Permite, a su vez, realizar bloqueos selectivos, como habíamos dicho al principio, variando el volumen y el decúbito del paciente. Bien, hasta aquí veníamos hablando de anestesia regional, anestesia local. Ahora pasamos al otro gran tema, que es la anestesia general. ¿Cómo definen una anestesia general? Anestesia general es un estado clínico especial en que se encuentra el paciente y ese paciente está privado de la conciencia, en estado hipnótico. En un estado hipnótico es un sueño similar al fisiológico. Ese paciente tiene inhibidos los reflejos, tiene analgesia y puede tener o no relajación muscular. Y a este estado se llega mediante la administración de agentes anestésicos cuya reversión es generalmente reversible. Es muy importante destacar todos estos elementos: hipnosis, inhibición de los reflejos, analgesia, con o sin relajación muscular, y la característica de ser generalmente reversibles. Se reconocen tres partes fundamentales de una anestesia general. En primer lugar, la evaluación preanestésica; en segundo lugar, la anestesia propiamente dicha; y en tercer lugar, la recuperación post-anestésica. A título informativo, acabo de decirles que hasta el día de hoy no existe un anestésico ideal que cumpla con todos los cánones indicados en una anestesia general. Por lo tanto, es necesario realizar una combinación de medicamentos para que se puedan dar las condiciones de realizar una anestesia general. La evaluación preanestésica tiene una estructura. Esa estructura comprende la historia clínica, el examen físico, la evaluación o los estudios de laboratorio, la clasificación, cómo clasifica ese médico a ese paciente de acuerdo a su estado físico, el consentimiento informado y el plan anestésico. Vamos a desarrollar cada uno de estos elementos. La preanestesia en sí no tiene un tiempo específico, tiene un tiempo inespecífico. Puede durar 1, 2, 3, 4 entrevistas. Generalmente está destinado fundamentalmente a obtener la mayor cantidad de información respecto del estado físico del paciente. Qué enfermedades tuvo, si tiene enfermedades preexistentes, sus antecedentes quirúrgicos, si hubo complicaciones o no durante los actos quirúrgicos previos, los hábitos personales, los hábitos tóxicos, qué comorbilidades tiene ese paciente, es obeso, es diabético, es hipertenso, en fin, todo lo que tiene el paciente que me pueda relacionar con la cirugía a la que va a ser sometido. Es el tiempo indicado para pedir todos los estudios complementarios que habitualmente se solicitan. Es decir, yo quiero conocer el estado previo de ese paciente, además de los estudios específicos que pueden estar relacionados o con la patología del paciente o con la cirugía que yo estoy programando. Es la oportunidad de tener un contacto previo con ese paciente, conocer los temores, evacuarle sus dudas. Generalmente el paciente dice: doctor, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me van a hacer? Yo les tengo que explicar: usted va a recibir una anestesia de tal tipo, va a estar en tal condiciones, yo voy a estar controlándolo, voy a estar en todo momento, voy a ver los parámetros suyos, etcétera, etcétera. Nos permite realizar una serie de exámenes simples. Por ejemplo: señor, abra la boca, quiero ver la apertura bucal que tiene, el movimiento del cuello, en fin, conocer o predecir, por ejemplo, que yo vaya a tener o no una intubación dificultosa. Para eso existen ciertos test, como vieron en la diapositiva anterior, el test de Mallampati, una clasificación en grado de Cormack, etcétera, etcétera. Indicar medicación preoperatoria y o corregir o suprimir alguna medicación habitual en el paciente. Señor, ¿usted qué viene tomando? ¿Usted toma hipoglucemiantes orales? Pues bien, durante la cirugía o cuando se interna y hasta que se vaya de alta, usted no tomará esos hipoglucemiantes orales, usted tendrá que ser inyectado con insulina por tal y tal condiciones.
Si usted viene tomando beta bloqueante, tenemos que disminuir las dosis, etcétera, etcétera, etcétera. Indicarle al paciente la forma y el tiempo de ayuno preoperatorio, qué puede ingerir, qué no puede ingerir, cuánto tiempo antes y en qué cantidad. Es durante la preanestesia el momento de solicitar o de revisar los estudios complementarios que tiene ese paciente. Debo saber en qué condiciones estoy recibiendo el paciente y en qué condiciones lo voy a tener durante la cirugía. Tengo que saber qué hemograma tengo, cómo está la coagulación, los factores intrínsecos, los factores extrínsecos de la coagulación, recuento de plaquetas, esas plaquetas funcionan, no funcionan, dosaje de pseudocolinesterasa, que ya sabemos que desdobla a la succinicolina y a la procaína, por ejemplo. ¿Qué glucemia tiene ese paciente? ¿Es diabético o no es diabético? ¿Cómo está funcionando el riñón, urea, creatinina? Análisis de orina completo, yo quiero saber, señor, cuánto tiene de densidad urinaria. El paciente puede orinar, pero puede estar concentrando mal. Tengo que pedir un examen cardiovascular y electrocardiograma, si no me conforman los resultados, porque veo ciertas características y puedo pedir un ecocardiograma en pacientes que tengan patología cardiovascular preexistente. La radiografía de tórax en una época se pedía a todo el mundo. Hoy la radiografía de tórax está destinada a los pacientes añosos o a los pacientes que tienen patología respiratoria o en pacientes que van a ser sometidos a cirugía torácica. La espirometría es muy importante en esos mismos tipos de pacientes antes descritos, en pacientes obesos, en pacientes que tengan EPOC, etcétera, etcétera. El momento de decir qué estudios necesito yo para que el paciente entre en las mejores condiciones a la anestesia y a la cirugía. Una vez que ya hemos pedido los estudios, hemos analizado al paciente, lo hemos revisado, lo podemos calificar de acuerdo a su estado físico. Entonces, esa es la famosa clasificación de ASA, de la Asociación Americana de Anestesia, que lo divide en 6 tipos. ASA 1, un paciente sano, un paciente normal, un chico que viene y tiene una apendicitis y hay que operarlo. Un ASA2 es un paciente que tiene ya alguna alteración sistémica leve, un hipertenso controlado, un paciente que tenga que ser un tabaquista, un diabético, un obeso leve, etcétera, etcétera. Un paciente 3 es un paciente que ya tiene alteraciones sistémicas graves que pueden alterarme el funcionamiento en determinado grado. Por ejemplo, un paciente que tiene un ANGO reciente, un infarto reciente, un hipertenso no controlado, un EPOC. Un ASA 4 ya es un paciente grave, un paciente con enfermedad sistémica grave, que está con un ángulo inestable, con insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal. Paciente ASA 5 es un paciente terminal o moribundo, con una expectativa de supervivencia con o sin cirugía no superior a 24 horas. El paciente ASA 6 es un paciente que está en muerte cerebral y que yo lo tengo que mantener con vida en las condiciones óptimas hasta que sea donado todos sus órganos. A su vez, últimamente apareció una clasificación E, que es el paciente que entra por emergencia a una cirugía. Bueno, hasta aquí ya conocemos al paciente, sabemos qué tiene, sabemos qué cirugía le voy a hacer, ahora tengo que elegir qué tipo de anestesia voy a hacer, qué tipo de anestesia general voy a hacer. De acuerdo a la cantidad de medicamentos utilizados se distinguen 2 tipos, anestesia monodroga y anestesia general balanceada. La monodroga, como su nombre lo indica, se utiliza un solo medicamento para realizar la anestesia. Habitualmente se utiliza un agente halogenado, administrado de este tipo es para realizar anestesia generalmente pediátrica para intervenciones cortas o por dilataciones, etcétera, etcétera. También se puede realizar una anestesia monodroga por vía endovenosa. Pero generalmente lo que nosotros utilizamos son anestesia general balanceada. ¿Qué es una anestesia general balanceada? Consiste en la administración de distintos medicamentos utilizando su acción principal y muchos de sus efectos colaterales. A ver, una explicación sería, yo tengo que usar un hipnótico para dar sueño, pero yo también sé que si yo uso un narcótico, el narcótico uno de los efectos que tiene es producir sueño. Por lo tanto, las dosis necesarias para que el paciente esté en un plano anestésico adecuado únicamente con un barbitúrico o con un halogenado, va a ser mucho menor dosis si yo le aplico un narcótico, porque voy a estar usando el efecto que tiene también el narcótico sobre la hipnosis. Por eso se llama anestesia general balanceada, es balancear los efectos de los distintos medicamentos para lograr un fin adecuado, que es una anestesia que sea confortable, segura para el paciente. También tenemos que ver, de acuerdo a la vía de administración, si los medicamentos que administramos se lo usan por vía inhalatoria pura, endovenosa pura o combinados.
como habíamos dicho recién, inhalatoria pura es descrita en el apartado anterior usando alotano o sevoflurano u óxido nitroso, por ejemplo, en el caso de los odontólogos en nuestro país que no lo usan, pero en Estados Unidos sí se está usando. La anestesia endovenosa pura, donde yo puedo usar un goteo, por ejemplo, con propofol, que tampoco es lo habitual que se haga, siempre se lo asocia con otro medicamento, y como su nombre lo indica, la combinada es la técnica en la que yo combino 1, 2, 3 o 4 medicamentos y es la técnica que más se utiliza para hacer anestesia. Para hacer anestesia general, en nuestro medio es la más indicada. Y básicamente, ¿cuál es el vademecum que maneja el anestesiólogo desde el punto de vista anestésico? Son varios medicamentos. Entre ellos, por ejemplo, tenemos los ansiolíticos, que son las benzodiazepinas. Nosotros elegimos la de acción corta, como el midazolam, que ustedes saben que las benzodiazepinas, de acuerdo a las dosis que se utilicen, pueden tener un efecto ansiolítico, a mayor dosis produce sedación o a mayor dosis produce hipnosis. Tenemos los inductores, que se denominan así a un variado grupo de medicamentos utilizados para producir hipnosis al paciente en forma rápida y medianamente segura. Estos se utilizan por vía endovenosa y son el tiopental sódico, el famoso pentotal, el propofol, el etomidato y la ketamina, entre los más utilizados. ¿Y por qué se utiliza un medicamento que me produzca una hipnosis rápida? Para evitar todos los efectos colaterales indeseables que tienen las inducciones lentas con agente halogenado, que se producían en la anestesia con éter, en el cual el paciente pasaba por un periodo de excitación, un periodo de delirio, etcétera, etcétera. Estas drogas generalmente tienen una acción tan rápida que las denominamos la velocidad efecto codo-cerebro. El tiempo que demora la circulación desde el codo donde yo estoy aplicando el medicamento hasta el cerebro, el paciente ya entra en un estado de hipnosis. ¿Qué más utilizamos los anestesiólogos? Usamos narcóticos. Los narcóticos son derivados morfínicos destinados a producir una anestesia profunda. Nosotros elegimos los que tengan una acción corta o ultra corta y hoy en día se utilizan dos generalmente, que son el fentanilo y el remifentanilo. Son tan potentes que, por ejemplo, el fentanilo es 11 veces más potente que la morfina y el remifentanilo 111 veces. Son tan potentes estos medicamentos que hay que usarlos con mucho cuidado y generalmente por goteo. No se puede hacer una dosis inyectable porque produciría una depresión enorme. ¿Qué otros medicamentos usamos los anestesiólogos? Los relajantes musculares. La gran clasificación de relajantes musculares, ustedes lo saben, los centrales y los periféricos. Los centrales no lo utilizamos acá porque son, por ejemplo, las benzodiazepinas, pero sí nos manejamos con los periféricos. Los leptocurares o despolarizantes como la succinicolina y los paquicurares o no despolarizantes, bromuro de pancuronio, atracurio, becuronio y más modernamente rocuronio. ¿Qué son los agentes halogenados? Son unos agentes anestésicos que son volátiles, se los coloca dentro de un vaporizador indicado para cada uno de ellos y se lo utiliza para mantener la hipnosis. ¿Por qué? Porque yo lo aplico, lo hago circular oxígeno, creo un vapor de ese gas y ese gas lo introduzco dentro del pulmón, que es una gran superficie de absorción. Estos medicamentos generalmente entran y no se metabolizan, entran y salen, lo que me da una ventaja de que yo al cerrarlos el paciente comienza a despertarse. ¿Cuáles son? Antiguamente el alotano, más modernamente el isoflorano, sevoflurano y actualmente el deflurano. Cada uno de ellos tiene sus características propias y, como dije recién, con su vaporizador termocompensado propia. ¿Qué son los analgésicos que usamos habitualmente? Son los destinados a brindar analgesia más allá del acto quirúrgico en el postoperatorio. Dipirona, AINES como el diclofenac o el ketorolac y otros no AINES como el caso del paracetamol. Bien, ahora tenemos que distinguir dentro de la anestesia general cuáles son los periodos que tiene una anestesia. Reconocemos 4 periodos. Un periodo de premedicación, que es cuando se administran los agentes ansiolíticos, coadyuvantes y otros como AINE, antieméticos, bloqueantes ácidos, antibióticos, etcétera, etcétera. El paciente apenas llega al quirófano, se le coloca una vía o un acceso venoso y se pasan estos medicamentos por goteo. A continuación sigue el periodo de inducción. El periodo de inducción es cuando yo administro el primer agente anestésico y va desde la administración de ese primer agente anestésico, que es un hipnótico por vía endovenosa, de los que habíamos descrito anteriormente, hasta que yo produzco la intubación de la vía aérea. Vale decir, accedo con un tubo a través de la boca o de la nariz, por la retrofaringe, paso la laringe y ubico un tubo dentro de la tráquea
por el cual yo voy a ventilar a ese paciente. A continuación sigue un periodo de mantenimiento. Ese periodo de mantenimiento está comprendido desde el momento en que yo intubé al paciente hasta el momento en que yo dejo de administrar los agentes halogenados, o los agentes anestésicos, o los agentes endovenosos que yo estoy poniendo. Vale decir, terminada la cirugía, yo cierro todo el goteo de medicamentos o los vaporizadores y termina el periodo de mantenimiento y comienza el periodo de reversión. Este momento es en el que dejan de actuar los medicamentos, permito que se eliminen, permito que se metabolicen y empiezan a desaparecer su efecto, o por metabolización, por reversión medicamentosa, y el paciente va recuperando paulatinamente sus reflejos. Bien, hasta aquí hemos administrado una serie de medicamentos. Y para que lo tengan en cuenta, todos los agentes anestésicos, actuando sobre el sistema nervioso central, producen parálisis descendente. Para decir, son depresores del sistema nervioso central, pudiendo llegar incluso en dosis exageradas a parálisis vulvar. Sobre el aparato cardiovascular son todos depresores cardíacos. Es por esto que todo acto anestésico debe realizarse bajo estricto y continuo monitoreo intraoperatorio. Yo veo el informe de muchos colegas cardiólogos que me mandan y me dicen el paciente debe ser operado bajo monitoreo intraoperatorio. Hoy eso ya es una perogrullada. Todos los pacientes son operados bajo monitoreo intraoperatorio. O dicho de otra manera, no es posible operar a un paciente si no se tiene un control estricto de todos los parámetros vitales de ese paciente. ¿Y cuáles son los controles que yo debo hacer? En primer lugar, monitoreo cardíaco continuo, una onda de ECG que me esté marcando cómo está la función cardíaca de ese paciente, si la frecuencia es la adecuada, si tengo arritmia, si no tengo arritmia, etcétera, etcétera. Debo controlar permanentemente la saturación parcial de oxígeno mediante un oxímetro de pulso. Eso lo conocen todos, se lo ven todas las películas y está a mano y al acceso de todo el mundo. Con ponerlo sobre un dedo me está midiendo una onda pulsátil y me está indicando cuánto de la hemoglobina que yo tengo está saturada. Control de la presión arterial sistólica, diastólica y media, y control del dióxido de carbono exhalado, el end-tidal CO2, mediante un capnógrafo. ¿Por qué? Porque esto me está indicando cuánto es realmente el consumo que tiene este paciente de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono. Vale decir que yo tengo un paciente perfectamente oxigenado y perfectamente ventilado. Y en el caso de que yo tenga cirugías de gran envergadura o que yo sepa que son de alta duración, a los controles anteriores que le hacemos a todos los pacientes, muchas veces se le agrega un control de presión arterial media en forma invasiva con la colocación de un catéter intraarterial en el cual me está indicando la presión media en forma constante. Yo no necesito estar tomando la presión o que el aparato esté insuflando cada 5, 10 o 15 minutos. Este es un control permanente del paciente. Control de la diuresis colocando una sonda vesical. Sabemos que el mejor indicador de perfusión tisular es un paciente que orina. Un paciente que orina menos de 50 centímetros cúbicos de orina por hora, estoy con algún inconveniente. Tengo que tener un control de la temperatura central. Ustedes tengan en cuenta que los agentes que nosotros estamos administrando, el oxígeno, el aire, el anhídrido carbónico que usan para cirugía laparoscópica, están fríos. El ambiente quirúrgico está frío. Por lo tanto, hay que controlar la temperatura del paciente. Un paciente frío no coagula como corresponde y eso me trae complicaciones. Un paciente frío no tiene una buena dinámica cardíaca y eso me trae complicaciones. Hay que controlar la PVC, la presión venosa central. Quiero saber si yo a ese paciente le estoy hidratando de más, no lo estoy hidratando, cuánto tengo de retorno venoso, etcétera, etcétera. Tengo que hacer control ácido-base mediante análisis de gases en sangre. Tengo que tener control de los iones, qué iones están bien, qué iones están mal, cómo estoy consumiendo, estoy metabolizando bien, estoy metabolizando mal. Son todos controles que van permanentemente haciéndose en el paciente, sobre todo en este tipo de cirugía que exige este tipo de controles especializados. Bien, el acto quirúrgico terminó, el cirujano dio sus últimas puntadas sobre la piel del paciente, entonces yo ya tengo que al paciente despertarlo. Entramos en el periodo de la post-anestesia, o sea, es el momento en el que el paciente recupera la conciencia, tiene reflejo. ¿Qué reflejo espero que tenga? Tiene que tener reflejo de deglución, tiene que poder toser. Le pido que levante la cabeza, que levante los miembros, lo extubo, le saco el tubo endotraqueal. El paciente me responde órdenes simples, me pregunto, ¿se siente bien, se siente mal, tiene frío, tiene dolor, etcétera, etcétera?
y lo mando, cuando ya lo tengo en condiciones estables, a una sala de recuperación contigua al quirófano. ¿Qué cantidad de tiempo es necesario hasta que el paciente recupere totalmente sus capacidades? Vale decir, que me digan, mire, yo ya me siento bien, puedo respirar bien, tengo ganas de orinar, etcétera, etcétera. Se constata la estabilidad de los parámetros vitales, la recuperación del estado de conciencia, puede mover los miembros, la profundidad de los movimientos respiratorios, tiene dolor, no tiene dolor, tiene vómitos, tiene náusea. Hay que tratar todos esos elementos si es que el paciente los tuviera. Transcurrido un tiempo prudencial y variable, de acuerdo a la metabolización del paciente, a la duración de la cirugía, etcétera, etcétera, cuando el paciente está con los parámetros vitales estables, ahí recién está en condiciones de dejar la sala de recuperación y pasar a donde va a ser su periodo postoperatorio inmediato. No quiero dejar de nombrar o de pasar un tema muy importante que es la anestesia combinada. Ustedes saben que hay muchas cirugías que son de gran envergadura, que se la hacen sobre el abdomen superior o que se la hacen sobre la cavidad torácica. Son cirugías que producen dolor, por lo tanto yo necesito dolor postoperatorio, que retarden la recuperación, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces hacemos una anestesia combinada, va a decir, hacemos una anestesia peridural, colocamos un catéter, producimos una analgesia mediante ese catéter, y hacemos una anestesia general para que tenga confort el paciente, esté dormido, esté en la posición adecuada, se lo puede operar. ¿Qué ventaja tiene? Que una vez terminada la cirugía, yo tengo control del dolor postoperatorio mediante esa anestesia combinada. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario que yo considere para que el paciente no tenga dolor y pueda cumplir con sus funciones vitales. Por ejemplo, pueda respirar adecuadamente, pueda sentarse, pueda moverse. Es muy satisfactorio el hecho de tener un paciente con cirugía de gran envergadura, en el cual yo durante 48, 72 horas le controlo el dolor del postoperatorio, que son los momentos más álgidos del dolor. Ustedes todos saben que a partir de las 72 horas los dolores postoperatorios empiezan a ceder. Entonces ya está en condiciones ese paciente de que yo le saque ese catéter y quede con una analgesia por boca. Es muy importante este tipo de anestesia, se utiliza mucho, como les dije, en grandes cirugías abdominales superiores y torácicas sobre todo, y muchas cirugías del miembro inferior que también son dolorosas. Muchos bloqueos, por ejemplo, del plexo braquial, más anestesia general, serían otro ejemplo en el cual yo le puedo dejar una analgesia postoperatoria inmediata al paciente que es muy satisfactoria. Al principio de esta charla nos planteamos qué es la anestesia. Ustedes habrán podido observar a lo largo de la misma que la anestesia es una especialidad dentro de la medicina, que es ejercida por un profesional médico especializado, que es el anestesiólogo, y cuya función no solo se limita a mantener dormido al paciente, como creíamos en un principio. La anestesiología es la clínica del paciente dormido. Es interpretar todo lo que pasa, todo lo que siente, todos los cambios que sufre ese paciente, que no puede responder porque está dormido bajo el cuidado de un médico anestesiólogo. Espero que esto quede claro a lo largo de toda esta charla. Bien, ya estando en horario, solo me queda agradecerles por su atención. Muchísimas gracias.